Época del Virreinato del Perú. Año 1588. Muere Pedro Canqui, cacique de Tacna. Tiene 110.000 cepas de vid. En su recua de llamas llevaba vino a Potosí. También deja 2 fragatas donde comercializaba vino a Chile a Panamá. Entre sus descendientes tenemos a uno bien conocido. Aparece en el billete de 100 soles. ¿Sabes quién es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estamos acá en History Smart, ¿no? Para hablar un poco de historia, Claro, justamente nos encontramos acá con José Carlos. José Carlos y con Miguel Torres, quien les habla. ¿Cómo comenzaríamos? Vamos a empezar hablando de un gran historiador peruano, por el cual conocemos muchas cosas que han pasado en ese país, Jorge Basadre. Jorge Basadre ha escrito bastante acerca de lo que pasó después de la guerra con Chile, ¿no? Ya Ujú. que él vivió en esa época. ¿De qué otra forma destacó Basadre? ¿Qué me podría decir sobre eso? Generalmente, básicamente es historiador, ¿Ya? ¿no? Es por lo cual conocemos toda la historia de Perú. Eso lo conocemos desde las épocas de colegio, ¿no? De colegio y de ahí pasando por la universidad. Porque él es el que nos dice toda esa etapa. Tal así como en otras oportunidades y que vamos a ver más adelante, ¿no? Tenemos otros historiadores, pero en esta ocasión nos vamos a dedicar única y exclusivamente a Jorge Basadre. También me comentan que nació en Tacna. ¿Sabía sobre eso? Claro, nació en Tacna y tuvo muchos problemas durante la guerra con Chile. Sí, justamente acá la información que tengo me dice que Tacna fue una ciudad en que en ese entonces se encontraba bajo una ocupación chilena después de la Guerra del Pacífico. Sí, en su momento. Gracias a Dios recuperamos Tacna. Pero por azares del destino perdimos Arica. También me comentan que Basadre experimentó una dura realidad de la ocupación extranjera, asistiendo a clases clandestinas en su escuela de Santa Rosa. Así es, porque Chile eh, afectó mucho al Perú en aquellas épocas, ¿no? Tratando de que todos se volvieran chilenos. También Basadre demostró pasión sobre la información, el conocimiento y el estudio de todo esto. Después de mudarse a Lima en 1912, continuó su formación académica en el Colegio Alemán y el Colegio Nacional Nuestra Señora de Guadalupe. Sí, así es. Podemos ver entre los videitos que están pasando con nosotros, ¿no? Ujú. A Percy Cayo hablando un poco de Basadre. También me dicen que ingresó a la Universidad San Marcos. La universidad más antigua de América. Me comenta también el nombre de Percy Cayo, creo. Percy Cayo, sí. ¿Qué me comentaría sobre esa persona? Percy Cayo fue un tío mío, para Oh, empezar. ya, Y fue uno de los grandes historiadores que hemos tenido acá en el Perú. genial. ¿Qué más nos comentan por acá? A ver, pero la obra cumbre de Jorge Basadre y le consagró como uno de los más importantes historiadores peruanos. Fue sin duda su monumental Historia de la República del Perú. Así es, esa es la manera en que podemos conocer la historia de Perú, ya que hay muy poco acerca de esa época, ¿no? Claro, también que nos comentan que fue publicada por primera vez en 1939. También esta obra fue sucesivamente ampliada y revisada hasta alcanzar 16 volúmenes en su sexta edición. Así es una gran obra por la cual podemos conocer la historia de Perú. Claro, No exacto. tenemos otra manera para ello. Bueno, sí hay otros historiadores, pero la más importante ha sido Basadre. También destacó como político y como promotor de la educación y la cultura, también comentan. Bueno, en político duró muy poco, Ah, muy poco. muy poco. Y en el otro rubro que me dice de educación, de la cultura, Bueno, en cultura tenemos la parte de la historia, ¿no? Gracias a él conocemos quiénes somos o qué ha pasado en nuestra historia. claro, también ha dejado huella indeleble en el sistema educativo peruano. ¿Qué me comentaría sobre eso? Bueno, es básicamente todos hemos tenido que pasar por Basadre. Cuando estamos en la escuela, leemos a Basadre para ir conociendo poco a poco qué es lo que pasó en nuestra tierra. Claro, todo lo que me han comentado ha sido fabuloso sobre Basadre, pero ahora llegamos al momento en que lamentablemente fallece. ¿En qué año sucede este acontecimiento? No te tengo claro el año, ¿no? Pero sí, desgraciadamente todos pasamos por la etapa de vivir, hacer grandes cosas y finalmente, ¿no? Pasamos a la historia. No Claro, todos llegan a pasar a la historia, son muy pocos. exacto, muy pocos. Acá justamente tengo el dato de que fue el 29 de junio
de 1980, con la edad de 77 años. Ahí falleció Jorge Basadre y fue víctima de un paro cardíaco. Sí, muchas de las personas caen por paros cardíacos. Pero como ves, ¿no? Vivió un muy buen tiempo y dejó una vasta obra, que es lo importante. Claro, uno nunca sabe cuándo le llega su hora. Así es. Desgraciadamente le llegó a Jorge Basadre. Y a ver, recapitulando todo lo que me ha comentado sobre Basadre, que unos puntos exactos sobre personas que capaz no conozcan sobre su historia o que no están tan metidos en la historia del Perú, de distintos temas, ¿qué nos podría dejar con todo esto que nos ha hablado de Jorge Yo Basadre? creo casualmente, ¿no? Cuando eres un estudiante, cuando estás tanto en el colegio, en la universidad, ¿no? Es muy importante que tomes como una de tus fuentes a Jorge Basadre. Es muy importante. Porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Ese lema siempre lo he escuchado. Ese lema es real. Si no, miren la actualidad lo que nos está pasando, ¿no? El Perú tiene que fomentar más su educación y tanto la educación cívica, que es una cuestión muy importante. Y eso lo aprendemos con la historia. Claro, Porque la exacto. historia del Perú nos enseña a saber quiénes somos. Tiene mucha razón. Y ahora por último, para terminar, unos datos que no mucha gente sepa sobre Basadre, ¿qué nos podría decir? Bueno, la gente tiene que saber también de que sufrió bastante durante la época de la ocupación chilena, ¿no? Ujú. En cuanto Chile, desgraciadamente, ¿no? Maltrataba a los peruanos al tratar de quedarse con Tacna, por lo cual los trataba de la peor manera y por lo tanto los peruanos, ¿no? Que se quedaron en Tacna tenían que ir estudiando pues a escondidas y cosas así. Claro, exacto. Y por último, para terminar, le comento que así como que recordamos a Jorge Basadre, un hombre que dedicó su vida al estudio y la comprensión de la historia peruana, dejando un valioso legado para las generaciones futuras. Con todo esto culminaríamos nuestro primer capítulo de nuestro podcast. Espero que le haya pasado bien, que todo haya sido de su agrado y listo. Y Ya. listo, estaba todo excelente.